Imagina tener tantas ganas de fiesta que tu cuerpo decide seguir bailando, ignorando por completo la opinión de tu cerebro, tu corazón y tus piernas, hasta que todo explota. No, no es la descripción de un fin de semana en Ibiza, es un martes cualquiera en Estrasburgo, año 1518. A ver, seamos claros, la vida en la Europa de hace 500 años no era precisamente un paseo. Entre plagas, hambrunas y guerras, el nivel de estrés era, digamos, altito. Y la gente de entonces no tenía Twitter para quejarse. Tenían formas más creativas de colapsar. Hoy, en Historia a Mordiscos, vamos a ver qué pasaba cuando el estrés colectivo se iba de las manos y provocaba epidemias de baile y otros brotes de comportamiento extraño que dejaban a los médicos y curas de la época rascándose la cabeza. La historia arranca con una mujer, Frau Trofea. Un buen día de julio salió a la calle y, sin música ni motivo aparente, se puso a bailar. Pero no un bailecito alegre. Era un movimiento compulsivo, frenético, como si sus pies tuvieran voluntad propia. No paró, siguió durante casi una semana. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En lugar de aislarla o buscarle ayuda, algunos vecinos empezaron a imitarla. Primero unos pocos, luego docenas. Al cabo de un mes, unas 400 personas se habían unido a esta maratón de baile improvisada y macabra. Y ahora, atención a la gestión de crisis de las autoridades. En un alarde de lógica aplastante, su solución fue fomentar el baile. Pensaron que la gente necesitaba expulsar la fiebre bailando, así que montaron un escenario, contrataron músicos y básicamente organizaron la rave más peligrosa de la historia. Como era de esperar, el plan fue un desastre absoluto. La gente no paraba. Bailaban hasta sufrir infartos, derrames o simple y llanamente agotamiento extremo. Morían en plena calle, con los pies destrozados, pero sin poder detenerse. Una auténtica pesadilla. Pero el baile era solo una de las formas en que la gente colapsaba. Este fenómeno de histeria colectiva tenía una lista de grandes éxitos bastante peculiar. En otros lugares y momentos, sobre todo en conventos donde la presión era asfixiante, se dieron brotes de monjas que maullaban en coro o se mordían unas a otras. La respuesta oficial era siempre la misma: llamar a un exorcista, que era como llamar al servicio técnico de la época para que arreglara un fallo del sistema a base de latín. Entonces, ¿qué era todo esto? ¿Una posesión demoníaca? ¿Alguien había echado algo en el agua? La explicación real es mucho más simple y aterradora. El culpable estaba dentro de sus cabezas. Se llama enfermedad psicogénica masiva, que es la forma científica de decir que el pánico se volvió viral. Pensemos en su realidad como la barra de estrés de un videojuego. La suya estaba en rojo parpadeante, con una sirena sonando de fondo. Cada día era una nueva misión: sobrevive a la plaga, encuentra comida, no te mueras en la guerra. Su cerebro estaba tan sobrecargado que buscó una válvula de escape, una salida de emergencia, y en un acto de desesperación decidió salir por la ventana de la forma más rara posible, y aquí entra en juego la magia de nuestro cerebro. Es un imitador profesional. Es el mismo principio por el que bostezas si ves a otro bostezar. Frau Trofea fue la primera en bostezar locura. Su cerebro, frito por el estrés, pulsó el botón de bailar sin parar. Y los cerebros de sus vecinos, que estaban igual de al límite, vieron esa conducta y por pura sugestión replicaron el comportamiento. Fue un efecto dominó. Así que no estaban locos ni poseídos. Estaban fundamentalmente rotos. Sufrían un burnout colectivo tan bestia que su única forma de gritar «no puedo más» fue a través de un baile macabro. Era el trauma de toda una comunidad manifestándose de la forma más extraña y pública posible. La próxima vez que sientas que el estrés te supera, recuerda a la gente de Estrasburgo y alégrate de que hoy por hoy tenemos otras formas de gestionarlo que no implican bailar hasta que se te paren los pies. Y ahora, os dejo una pregunta para los comentarios. Si un fenómeno así ocurriera hoy, ¿qué comportamiento creéis que se haría viral de forma incontrolable? Si te ha parecido interesante este vistazo a los colapsos nerviosos de la historia, dale a like, suscríbete para no perderte el próximo y activa la campana. Nos vemos en el siguiente mordisco a la historia.